¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase audiovisual. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos planteando la clase pasada, la última clase que tuvimos. Recuerdo antes, paso aviso parroquial, este, los que no y las que no han cumplido con los trabajos, ¿sí? Por favor, vayan haciéndolo. Este, recuerden que se inaugura una nueva etapa, ¿sí? Donde empezamos a evaluar el proceso tal como había comentado en algún momento por medio de los videos que estoy haciendo o en la charla Zoom, y empieza a correr la evaluación del proceso, ¿sí? Así que bueno, aquellos y aquellas que no han cumplido, es el momento, diría eh, algún relator famoso de fútbol. Este, mientras tanto, vamos a seguir avanzando, por supuesto, con el contenido de actividades. ¿Sí? Les voy a dejar algo más seguramente. No estoy seguro, pero bueno, ya saben, como les dije alguna vez en la charla Zoom también, como que voy decidiendo de acuerdo a lo que me extiendo en la clase. Si me extiendo mucho, si me extiendo poco, si me parece que falta un poquito más de algo, voy por ese lado. Algunas me deben hasta 2 trabajos, ¿sí? Este, ténganlo presente porque después se hace todo un globo de cosas difíciles de llevar, ¿sí? Porque se va acumulando, ¿sí? Saben que toda acumulación capitalista lleva a una explosión final, ¿no? Así que bueno, yo hago los chistes a la cámara y me tengo que reír solo, una cosa de locos. Igual no sé si se hubieran reído, no son tan buenos mis chistes. Eh, Así que bueno, dejando de lado esta parte humorística, vamos a pasar a la clase de hoy. La semana pasada habíamos charlado, ¿sí? Sobre lo que era el Estado conservador, que yo lo tengo acá en una especie de línea de tiempo, una línea de tiempo, digo especie porque es una super línea de tiempo que tengo hecha de todo lo que son las etapas hasta la historia más reciente, para analizar, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo habíamos hablado sobre todo del Estado conservador y un sistema burocrático militar, ¿sí? Que había hecho de la sociedad disciplinaria y de control un modo bastante efectivo, ¿sí? Entonces, donde todos aquellos y aquellas que no pensaban de la misma manera, de alguna forma u otra, tenía que ser cooptado, o por la violencia, o por el encierro, o por un cambio gradual de su idea. Las clases oligárquicas se aseguraban para sí las formas de poder, ¿sí? Porque había una red de sufragio, había una red de votación bastante interesante, mediante la cual se suponía que ellos siempre iban a ganar, no era una línea hereditaria. Yo les decía a los de cuarto año el otro día, eh, Roca, ¿sí? Era el presidente, era el rey de la Argentina, rey entendido desde monárquico, ¿no? Lo dejé abierto como para la discusión, porque en realidad ustedes habrán visto cómo era este sistema hereditario de poder, es decir, Roca, digitando desde un unipartidismo, el Partido Autonomista Nacional manejaba la vida política de la Argentina y las sucesiones presidenciales. Dentro de ese partido autonomista el líder era Roca, que después de su presidencia siguió liderando políticamente hablando desde las sombras, ¿sí? Y la caída de Juárez Selman va directamente atentada por la figura también de Roca, que habían chocado ideas. Juárez Selman igual había sido su cuñado, entonces a partir de ahí Roca no tenía ni siquiera consideración de eso, más allá de que Juárez Selman tenía lo suyo también, ¿no? Entonces, hablar de esta monarquía sufragista por parte de Roca es bastante interesante, ¿sí? Desde el modo en el que está planteado. Entonces, ya ahí hablamos de una línea de construcción política bastante particular, ¿sí? La gente, las personas, no podían acceder a una votación de una forma normal como lo hacemos en la actualidad, sino que en el camino o se topaban con alguna revolución o algún alzamiento porque no estaban de acuerdo con el sufragio, o se topaban con mecanismos que efectivizaban a quién tenían que votar, le decían a quién tenía que votar. Entonces, a la votación no accedía toda la población. Primero que solamente accedían los hombres.
y después que iba solamente entre el 2 y el 3% a votar. Porque ¿para qué iban a ir a votar? ¿Para que los encaren en la calle o en los clubes políticos y les digan tenés que votar a tal? No tenía sentido. Entonces muchas veces igual eran obligados a ir a votar para votar por determinado candidato. Entonces así se hacía muy fácil. Aquellas provincias que no querían efectivizar votos en este caso Roca y compañía, eran intervenidas, es decir, se mandaba un interventor y esa persona corría al gobernador, que estaba en desacuerdo con el Estado Nacional, y mientras duraba su intervención se sabe a quién iban a votar, ¿no? Al Partido Autonomista Nacional. Mediante todo esto lo que nosotros vamos viendo es un contenido de luchas, ¿sí?, que se van dando a través de la historia, luchas sociales, luchas de tiempos dentro de este Estado conservador, que va a contar con personajes como Roca, Juárez Selman, Pellegrini, Sáenz Peña, ¿sí?, hasta que, de acuerdo a las revoluciones que ustedes ya habrán visto en historia de cuarto, o probablemente a finales de tercero, depende cómo hayan avanzado, nos encontramos entonces en esta cuestión, ¿sí?, que dentro de la oligarquía, ¿sí?, existe un mecanismo de represión y opresión, por supuesto, a los indígenas, pero que además es una oligarquía que dirige, ¿sí?, los destinos de la Argentina, de un modo tal que el trabajo también empieza a cumplir un rol, o mejor dicho, el desarrollo industrial, el intento de un desarrollo más industrial empieza a cumplir un rol. Nosotros nos regimos por el sistema agroexportador, ¿sí?, con desarrollo de capitales extranjeros. El Estado conservador va a intentar generar un mejor sistema agro, ¿sí?, pero a la vez va a tratar de generar algo de industria, ¿sí? Y ahí van a surgir también los sindicatos, las grandes huelgas, las revoluciones. Entonces ahí viene, como decía, esto que, si ustedes en historia de cuarto seguramente lo hayan visto, las revoluciones, como la revolución del Parque, la revolución de la Unión de la UC, de la Unión Cívica, en donde había participado un joven Irigoyen, ¿sí?, las revoluciones mitristas. Se empieza a armar en la Argentina un momento, ¿sí?, en donde también siempre están al pendiente los estallidos. Por eso el Estado Nacional, ya desde Sarmiento, trata de generar su propio ejército, ¿sí?, y lejos de lo que son las guardias nacionales. Es decir, si las provincias mantenían su autonomía con guardias nacionales que las defendieran, que defendieran sus líneas de división, ¿cómo podía hacer entonces el Estado para llevar adelante una, ¿sí?, masiva cooptación de las mismas? Entonces ahí viene la necesidad de crear un ejército que esté por encima de las guardias nacionales, para que las guardias nacionales a cada momento que se prendía una chispa no estallaran para defender a la provincia, ¿sí?, porque si no iban a seguir siendo entendidos desde el mecanismo de violencia que instauraba el Estado conservador y el liberal también, una forma autónoma de pensar. Bueno, así es como el Estado conservador se va armando y va gestionando lo que va a ser un Estado más, no quiero decir armónico porque no era armónico para nada, un Estado, ¿sí?, más unificado. Y para esto yo les dejé las 4 penetraciones del Estado por parte de Oscar Oslak, que me parecen excelentes, que eran los mecanismos para subordinar a las provincias. Yo te doy algo a cambio de que vos me votes o de que vos me sostengas este pensamiento, ¿sí?, por medio de subsidios, de institucionalizar las instituciones del Estado, valga la redundancia, ¿sí? Entonces se empieza a generar también la llegada de inmigrantes que vienen con nuevas ideas, inmigrantes que vienen a proponer algo distinto, ¿sí?, porque están viendo cómo el Estado está explotando, está controlando y está disciplinando a la sociedad argentina. No es que vienen como los salvadores, ellos están huyendo también de sus propios males, ¿no? Y se vienen a la Argentina, que Sarmiento creía que acá iba a venir la gran élite europea y nunca llegó, sino que los que venían eran los inmigrantes, los que fueron a trabajar la tierra, los que fueron a trabajar esos espacios que el argentino quizás no quería trabajar, ¿sí? Entonces la nación argentina se empieza a construir con los inmigrantes, pero no para los inmigrantes, que es lo distinto. Porque el Estado, ¿sí?, en ese momento, estamos hablando de 1880-1916, no quería que los inmigrantes le cambien las ideas a los argentinos, sino que lo que querían hacer era homogeneizar las ideas de los argentinos.
y en este caso, como están viniendo inmigrantes, también homogeneizarla de ellos mismos. Y esto lo van a hacer a través, por supuesto, de las escuelas, ¿no? En cierta medida, y también de el apaleamiento de ideas, como se dice actualmente. Y empieza a surgir, ¿sí?, a medida que va dando tiempo el Estado, un mecanismo de respuesta a un Estado violento. Es decir, si el Estado genera violencia desde arriba hacia abajo, la respuesta de abajo también va a ser con violencia. Y ahí vienen a jugar los anarquistas, los comunistas, un papel y un rol fundamental. Para evitarse más revoluciones, lo que hace el Estado conservador, y más conflictos sociales, lo que hace el Estado conservador para los argentinos, sobre todo los que iban a votar, por eso digo es tratar de conceder algo, conceder un derecho. Bueno, en 1912 Sáenz Peña, ¿sí?, a través de la ley, lo que hace es otorgar, con su nombre, ¿no?, la ley con su nombre, lo que hace es otorgar un sufragio, ¿sí?, mediante el cual se dignifique el momento del voto, ¿sí? Entonces dice, si nosotros les otorgamos la posibilidad de votar, y votar sin necesidad de violencia, ellos nos van a votar a nosotros, porque nosotros les estamos concediendo algo que nos vienen pidiendo, ¿sí?, y vamos a conceder el voto, y en ese sentido nos van a votar, nos van a legitimar, y nosotros vamos a poder continuar en el poder porque somos los que le dimos ese derecho. Cosa que le sale mal, porque en 1916 el que gana es Irigoyen, representante de las masas populares de la nación argentina, que había construido su imagen política, ¿sí?, trabajando desde lo que era la cultura del discurso, pero no siendo él un tipo discursivo. Lo hacía viajando en tren, hablando en los pueblos, cara a cara con la gente, en reuniones, etc. Entonces así construyó una figura que venía de ser una figura dentro del radicalismo también revolucionaria, ¿no? Entonces, en 1916 Irigoyen asume el poder y se forma la Patria Radical, que va a llegar hasta 1930, cuando le den el golpe al mismo Irigoyen en su segunda presidencia. ¿Qué pasa ahí? Que entre medio de todo esto, ¿sí?, se está conformando una clase que ya no va a quedar determinada entre la clase baja y la clase oligárquica, o entre los reaccionarios y los oligárquicos. Se está formando entre medio de todo esto una clase media, ¿sí?, que es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Una clase media que va viendo en los clubes sociales, que va viendo en las asociaciones políticas, en las asociaciones civiles, va viendo un lugar de estar, ¿no?, un lugar de poder pertenecer. En los clubes de fútbol, que hacia 1908 ya van a haber algunos fundados, como por ejemplo el Gran San Lorenzo de Almagro, ¿sí?, que San Lorenzo va a cumplir un rol social muy particular, o Chacarita Juniors va a surgir desde el pensamiento socialista. Chacarita iba a cumplir la función de amalgamar a los socialistas y de poder darles un lugar, una participación. Entonces el fútbol se empieza a transformar en ese efecto para la Argentina tan necesario como el tango, que también va a formar parte del crecimiento de esta clase media, ese tango arrabalero, nostálgico, ¿sí? Entonces acá estamos analizando el propio surgimiento de las ideas que van a determinar una clase como lo va a ser la clase media. Una clase media que ahora vamos a ver un PowerPoint que tengo acá preparado, que lo tienen de fondo, que va a estar siempre oscilante. Una clase media que va a estar con las clases bajas cuando necesite recuperar algo del poder adquisitivo perdido, y que después va a pretender ser clase alta, ya no pensando en esas clases bajas a las que había pertenecido. ¿Por qué? Porque es clase media, no es clase baja, y ahora aspira a algo más. Entonces ahí es donde vamos a hacer un marco. Sí, voy a tratar de cerrar un poquito esta idea. Vamos a ir abriendo el PowerPoint, así lo pueden ir visualizando. Historia de las clases medias en Argentina, un viaje a través del tiempo, que es lo que acabo de hacer, ¿sí? Yo había preparado esto para construcción de la ciudadanía hace mucho tiempo, ¿sí?, y lo estuve dando, ya no doy más esa materia por el momento. Crisis de 2001, el pueblo unido jamás será vencido, ¿sí?, para que entiendan lo que es una lucha social también. Acá tienen lo que es la famosa crisis del 2001, que nosotros la vamos a ver
más adelante, ¿sí? La vamos a ver después de mitad de año. La crisis del 2001 fue una crisis que se desató justamente por las clases medias aliadas a las clases bajas, que espontáneamente se empezaron a manifestar en la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia del presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, que había instaurado junto a Domingo Cavallo, ministro de Economía, un corralito que se había quedado con los ahorros de la gente. En cuanto le tocaron el bolsillo a la clase media salió disparada ante incluso la falta de trabajo, ¿sí? que se estaba dando en la Argentina, salió disparada a protestar. Y ahí también estaban las clases bajas, que no tenían para comer, lo distintivo también del reclamo, ¿no? Algunos y algunas que no tenían trabajo, algunos y algunas que ya no tenían ahorros porque se los habían quedado los bancos, y algunos y algunas que no tenían para comer y que no conocían ni siquiera lo que eran los bancos ni los ahorros, ¿sí? Pero todos ellos y ellas estaban reclamando y habían tomado el Congreso y la Casa Rosada, no los pudieron parar. Esto es muy, muy interesante de poder analizar, por eso digo que está bueno para después de mitad de año cuando podamos tocar el tema, pero es el sinónimo más reciente que tenemos de lo que es una lucha social que conlleva a algo en lo cual el presidente de la Nación termina renunciando y se pide que se vayan todos los políticos y que devuelvan lo que se robaron. Muy pocos que podían caminar en las calles. Uno de los poquitos que podía caminar era Luis Zamora, que en ese momento pertenecía a la Izquierda Unida. Entonces acá tenemos lo que yo estaba diciendo hace un rato y lo que recién enmarqué. La clase media, ¿sí? Es una guerra, ¿sí? una oscilación, no una guerra, me equivoqué el término, ¿sí? En esto del pueblo unido jamás será vencido, una oscilación que se va a dar entre los pobres, ¿sí? Y los ricos. Y en el medio, lo que es la clase media, ¿sí? Que no está ni con uno ni con otros. Por eso yo decía antes, está siempre oscilando. Va con los pobres cuando necesita, ¿sí? Volver a recuperar parte del poder adquisitivo, por eso está el signo peso, la moneda de un peso que era tan relativa en ese momento. Cuando necesita de eso, recuperar el poder adquisitivo, sube, ¿sí? O trata de subir, apoyada por esa parte representada por las clases más bajas, para volver a recuperar un poco de poder y pasar otra vez a estar un poquito más cerca de los ricos, porque no llega a ser una clase rica, ¿sí? No llega a ser la alta sociedad, sino que siempre está ahí, ¿no? Tratando de llegar. En cuanto aparece una crisis y vuelve a ser clase media y vuelve a ser clase media baja, trata de buscar otra vez la alianza con estas clases verdaderamente bajas y que entonces ahí sí se ponen a pelear juntas por un mejor pasar económico. Y ojo, porque esta simbolización de lo que son las clases no es despectivizar, está basado dentro de lo que son las teorías de la clase media, ¿sí? En mi caso particular, tomando mucho de Ezequiel Adamovsky, que es un autor que me gusta mucho cómo escribe y que teoriza muy bien lo que es la clase media. La historia de las clases medias es las ideas de las jerarquías sociales definidas desde la cultura de la élite para ordenar la sociedad. Ideas de jerarquías sociales, ¿sí? Impuestas por la élite para ordenar la sociedad. Por eso hacemos mención al Estado conservador en la construcción hasta 1916. Porque hay una élite que ordena la sociedad de determinada manera, jerarquizando quiénes son los que deben ser instruidos, o quiénes son los más aptos, o quiénes son los que hay que clientelizar, sosteniendo a los pobres lejos, ¿sí? Y en cuanto piensan a pensar distinto, o son comunistas o anarquistas y los encerramos. No estaba permitida la huelga, no pasaba ni por asomo, por eso las reacciones populares y por eso la necesidad de que el Estado garantice un ejército que reprima esas revoluciones. En cuanto se vieron con sendas revoluciones a cada rato, ahí dijeron vamos a legitimar el voto y que ellos nos legitimen a nosotros por haber otorgado ese privilegio. Pero ya los habían jerarquizado. Era muy difícil poder concentrar en un sufragio una votación. En cuanto la gente tuvo la oportunidad, se lo sacó de encima. La única vez que tuvo la posibilidad de retomar el poder la clase conservadora fue dándole un golpe de Estado en 1930 a Irigoyen, el primero de la Argentina, ¿sí?
Entonces acá tienen este cuadro va a la carpeta, yo les voy a estar pasando el PowerPoint, este cuadro va a la carpeta, lo digo de vuelta, profundización del capitalismo desde 1870. Sarmiento ya decía que el capitalismo tenía que ser responsable, si bien él pensaba de manera capitalista, mirando a esos anglosajones europeos, anglosajones europeos, mirando a Inglaterra, quiero decir, y mirando también a los Estados Unidos acá en América, entendía que el capitalismo tenía que ser responsable y que si uno pedía un crédito, el crédito tenía que llegar, como decía Milcías de Espeña, a buen destino, no que en el medio se lo quedaban los comisionistas. Se lo quedaban los comisionistas y la plata que llegaba para la obra pública de este capitalismo, ¿sí? No alcanzaba, ni siquiera para devolverla. Los cambios en la Argentina van a ser rápidos y grandes, ¿sí? Es decir, el progreso, el orden y el progreso que se proponía desde el positivismo, que también habrán visto en historia, en cuarto, los cambios rápidos y grandes que se van a dar, ¿sí? Tienen que ver con el orden y el progreso, como decía Roca, paz y administración, ¿sí? Y esa paz y administración estaba garantizada por el ejército, y la administración la llevaba el Partido Autonomista Nacional, que era el que tenía el verdadero poder. Entonces ese análisis también es un análisis que hay que hacer para entender cómo se fue dando este capitalismo irresponsable, ¿sí? Porque cuando se repartía la tortilla, digamos que daba la mayor porción para la oligarquía, mientras que por debajo habían conflictos sociales. Y mientras la avanzada y el progreso generaba más deuda, cuando venía un efecto de crisis, como el que se va a dar en 1875, no había con qué pagarlo. Lo mismo va a pasar en 1930, lo mismo va a pasar en 2001. Y lo mismo va a pasar a lo largo de toda la historia, ¿sí? Lo mismo le va a pasar incluso al mismo peronismo. Después de la primera presidencia de Perón viene un momento de crisis, ¿sí? Un país extraño, le pongo en el cuadro, ¿sí? Porque es un nuevo lugar, una vida nueva para los inmigrantes, ¿sí? Que están viniendo a la Argentina, que es un país extraño, es un nuevo lugar en el mundo, es donde tienen ellos que llevar una vida nueva en la cual encuentran un estado elitista con nuevos ricos que se van concentrando, ¿sí? Pero que está generando un magma. Un magma es cuando algo, ¿sí?, engloba distintas cosas. Y en este caso, distintas clases que se están, ¿sí?, generando ebullición. Y en este magma se empiezan a producir las huelgas. En esa ebullición se empieza a construir las huelgas. Mientras el Estado está pensando cuál es el ciudadano ideal. Mientras esas clases están pensando cuál es el ciudadano ideal. ¿Somos nosotros los ciudadanos ideales que pensamos que el Estado nos tiene que dar beneficios y nos tiene que acompañar en el crecimiento? ¿O el Estado diciendo el ciudadano ideal debería de pensar que tiene que trabajar, que tiene que cumplir con las normas, que tiene que cumplir con la educación, ¿sí?, etcétera, pero todo visto desde un lugar jerarquizante, ¿sí?, no de crecimiento, no de progreso verdadero para todos los que estaban por debajo, sino de jerarquizar cada vez más? Ahí es donde los inmigrantes con estas nuevas ideas empiezan a proponer otra cosa para los argentinos y las argentinas. Y ahora voy a por qué digo argentinas, ¿no? Entonces acá tenemos operaciones de clasificación, ¿sí? La misma ciudadanía exige derechos políticos, pero a la vez, ¿quién ejerce esos derechos políticos? Los inmigrantes no. Y tratar de que los que están por debajo tampoco ejerzan derechos políticos. ¿Por qué? Por eso el sufragio era restrictivo. Y cuando se otorga un verdadero sufragio, no votan a los del Estado conservador, no votan a la oligarquía, votan a Irigoyen, que era líder de masas. La oligarquía siempre tuvo el poder y las clases bajas, enmarcadas en sindicatos y huelgas y el anarquismo propio, ¿sí?, entraban configuradas incluso en la misma definición de los diarios, como por ejemplo La Nación, como unos chiflados generales. Se decía chifladura general en 1890. Esto está textual de un titular de diario. Entonces, ¿qué era ejercer la ciudadanía responsable para el Estado? Era la nacionalización y el centenario. Nacionalizar el pensamiento, la bandera, el símbolo, firmes para cantar, alta en el cielo,
Entonces, ahí esta nacionalización no se le podía exigir lo mismo al que todavía hablaba italiano o al que todavía hablaba en otro idioma y que se había venido a la Argentina a hacer la América porque se estaba yendo de su país por problemas sociales y se venía aquí y se encontraba con otros. Entonces el centenario, 1910, el centenario de la Revolución de Mayo, va a ser el momento ideal para generar estas festividades y nacionalizar mucho más lo que es la simbología argentina. Se produce un crisol de razas, ¿sí? Que es decir, distintas razas, entendía razas desde el Estado, ¿sí? Porque no eran razas, sino que eran nacionalidades. Bueno, para ellos eran razas desde la argentinidad. Muchas razas para ellos implicaban la necesidad de argentinizar todo, ¿sí? Homogeneizar. Entonces aparece una jerarquía racial, que es lo que yo decía antes. Roca y Sarmiento, ¿sí? Van a proponer, por ejemplo, Sarmiento, el exterminio de la barbarie. Mercado, ¿sí? Es de un taylorismo, vamos a ver qué es el taylorismo. Descalificar, ¿sí? Y qué era lo decente, que era el mercado. La publicidad, ¿sí? La publicidad va a proponer, ¿sí? Desde distintos marcos una cuotización. Se puede acceder por medios de cuotas a determinado tipo de accesorios que antes no se podía, ¿sí? Un mercado laboral, el barrio y la casa, la mujer, la educación y la familia ordenada, ¿sí? Esos son parámetros de este tipo de Estado que vienen a marcar, ¿sí? El rumbo de una ciudadanía que se está conformando en este crisol, en este magma del que yo hacía mención recién. Esta es como una familia tipo, ¿no? Se vendía cuál era la familia tipo, como el peronismo también lo va a hacer, ¿sí? En sus imágenes publicitarias va a aparecer la familia tipo, papá, mamá, hijo e hija, una familia de 4, ¿sí? Si eran 5 por ahí era exceso, ¿se entiende? Ese es el análisis también que hay que hacer de la simbología. Bueno, hay una interpretación existencial de la clase media, ¿sí? que muy bien la hace José Pablo Feynman, pero para entender y poder ir cerrando un poquito lo que yo estaba diciendo recién, en la construcción de lo que va a ser la clase media argentina van a empezar a figurar cuestiones como la participación pública más importante, la posibilidad de la mujer de pertenecer, ¿sí? Porque la mujer era entendida como el ama de casa a la cual no se le reconocía ese trabajo, sino que era su deber de cumplir, ¿sí? Para lo cual el marido después no tenía que colaborar, mejor dicho, el marido no tenía que participar, sino que colaboraba si quería, ¿sí? Ahí está mal utilizado el término porque no se trata de una colaboración, se trata de cumplir con algo que tiene que ser diario, ¿no? Entonces ahí es donde marcamos a estas clases medias, ¿no? Oscilantes, que en cuanto aparecen las luchas sociales a través del tiempo, que este es el análisis de trabajo y ciudadanía, ¿sí? Vienen a pedir por un mejor bienestar, por un mejor pasar económico, por una mejor posibilidad de vida. La mujer viene a pedir por un mejor reconocimiento, viene a pedir por la participación en el sufragio. Eso también es una lucha social, eso también es una lucha de años construida desde el socialismo por Alicia Moró de Justo y que después Perón va a convertir en ley. Pero no se trata de el 2001, la crisis del 2001, no se trata de un momento aislado de la historia. La crisis del 2001, como la lucha de la mujer, como la lucha de los trabajadores, es algo que se construyó a través de toda la historia. Y que fíjense que determinante es que aparece la clase media de este tipo de luchas. El enfrentamiento entre la oligarquía del Estado nacional y las clases jerarquizadas y bajas que respondían con violencia a la misma violencia que generaba el Estado. Primero aparecía la violencia del Estado, después aparecía la violencia del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿se crea un ambiente de sociedad violenta? Sí, pero también se crea un ambiente de lucha y de búsqueda de reacción ante la discriminación que surgía por parte del Estado, para tener en cuenta. Les mando un abrazo grande y bueno, recuerden lo que dije al principio. Y bueno, a tener paciencia en este contexto de encierro. Recuerden que estoy evaluando el proceso, ¿sí? Así que el cumplimiento para mí es sumamente importante. Les mando un abrazo grande.